Muy buenos días, mis amigos. Nuevamente aquí con ustedes, pensando en lo que pudiéramos hablar, en lo que pudiéramos conversar en esta Venezuela, que ocurren tantísimas cosas, tú sabes, un día tras de otro y todo es una vorágine de cosas. Pero bueno, pensando en eso, en que son demasiadas las cosas de las que podemos hablar, he decidido, bueno, por lo menos empezar con lo que no voy a hablar. Porque es que no quiero hablar, no voy a hablar de lo que ocurrió esta madrugada con los diputados Sergio Vergara y Roberto Marrero. El gobierno en su acto más desesperado, evidentemente a las 2 de la madrugada, allanan sus casas, seguramente les van a sembrar armas, los van a acusar de traición a la patria, etcétera, se los llevan, le violan toda su inmunidad parlamentaria y, por supuesto, es una expresión, como siempre, de que estos bandidos, estos criminales no tienen límite, no conocen el respeto a la ley, no conocen el respeto a la norma y hacen lo que les da la real gana. Evidentemente es un acto de desesperación cómo se llevan a lo que sería el jefe de despacho del presidente Juan Guaidó y a Sergio Vergara, y por supuesto cómo violan la Constitución de la Nación, y eso es público y eso es notorio, y cómo funcionarios, vamos a decir jueces de ese mal llamado gobierno, pues se presta precisamente para toda esta porquería y toda esta suciedad. Pero les queda poco, les queda poco. El mundo está viendo lo que ustedes están haciendo, cómo están ustedes violando la ley, asesinando a un pueblo, metiendo a la cárcel a la gente solo porque sí, porque les da la gana, sin ninguna, vamos a decir, transparencia, sin ningún juicio, sin ninguna orden, solo porque a ustedes se les ocurre. Eso se va a acabar en Venezuela y se va a acabar pronto. Pero no de eso que quiero hablar, porque la prensa internacional se está ocupando de eso y ustedes tendrán su merecido. Tampoco quiero hablar de la señora Bachelet. De la señora Bachelet yo no voy a hablar porque es muy obvio que la prensa internacional también se ocupa de ella, en el sentido de que, bueno, gracias a Dios se montó en el tren de la historia. Esa señora se montó en el tren de la historia. Y por supuesto no le quedaba de otra, porque era su muerte política. Sí, no lo hacía, porque es demasiado evidente. Es increíblemente evidente lo que sucede en Venezuela, y su informe, aunque muy moderado todavía para mi gusto, evidentemente sí dice muchas de las cosas que por supuesto están ocurriendo, y habla de violaciones, habla de abusos de los derechos humanos, habla precisamente de toda la situación caótica que nuestro país sufre, de los muertos, de la falta de hospitales, de la falta de medicina, la falta de comida, la falta de transporte, precisamente los presos políticos, etcétera. La señora se tiró su discurso. Aquí solo queda, evidentemente, ahora la gran pregunta: ¿qué va a hacer la ONU ante semejante documento? Ya eso es un documento oficial emanado de la alta comisionada de los derechos humanos de su propia organización. Ahora, ¿qué va a hacer la ONU? Porque tiene que tomar acciones, tiene que tomar una medida, por supuesto. Eso no lo puede dejar pasar por alto, ni puede pasar por debajo de la mesa, ni puede seguir callado, ni puede continuar aceptando al señor Arreaza como miembro de la ONU en calidad de representante de Venezuela, porque ese señor es parte de este régimen, de estos criminales, de estos asesinos, de estos narcotraficantes, de este gobierno que supuestamente está enquistado en Miraflores y que supuestamente no va a salir de allí. Y digo esto de que no va a salir de allí porque tampoco voy a hablar de lo que dijo el... que no sé qué calificativo darle a Diosdado Cabello. En serio que no. Porque es que si yo reúno todas las malas palabras que yo me pueda saber del diccionario, y si reúno todas las malas palabras que puedan tener otras culturas, etcétera, no es suficiente
para describir a ese energúmeno, a ese animal, a ese gusano, a esa sabandija, a ese ser que sencillamente el lunes dio una rueda de prensa ya en su pobre partido, que de paso algún día yo voy a hacer un programa sobre ese partido llamado Partido Socialista Unido de Venezuela. De eso hablaremos. Pero bueno, el señor dio una conferencia y despotricó y dijo las barbaridades y las estupideces más grandes y el éxito de los carnavales y habló de todo. Pero en una de esas tantas vainas que dijo, habló de cómo Juan Guaidó pretendía rescatar su oficina en Miraflores. Y allí el señor se puso bien energúmeno, bien bestia, bien imbécil, y dijo cosas como, voy a parafrasear, no voy a citar textualmente, pero cosas como que jamás de los jamases, jamás en la historia, en la vida, etcétera, etcétera, volveríamos a pisar Miraflores. Jamás, que esa oficina era de Hugo Rafael Chávez Frías y de Nicolás Maduro y de más nadie en el mundo y punto. Y que no había poder humano prácticamente ni divino que fuese a permitir el retorno de la democracia a Miraflores. A ese edificio no lo íbamos a pisar jamás. Bueno, mira, loco, partida, estúpido, imbécil, rata de cañería, a no ser que tú decidas volar Miraflores, que sería una pena verdaderamente, que sería una pena perder un edificio histórico, pero a no ser que tú decidas volar ese edificio, de que vamos para allá, imbécil. De que vamos a sentarnos en Miraflores, el pueblo venezolano libre, nos vamos a sentar en Miraflores. Te guste o no te guste, pendejo, te guste o no te guste, Miraflores no es de ustedes, como tampoco es de ustedes la nación de Venezuela. Esta vaina no es su patrio trasero, pendejo. Pero no es de eso que yo quiero hablar, porque ese idiota no merece ni una palabra mía, solo un leve comentario. No quiero hablar de eso. De lo único que yo le voy a hablar, señores, es que yo quiero que ustedes vean nuevamente este rostro. Este rostro tiene fama en Venezuela porque es el rostro de la ignominia, porque es el rostro de la maldad, porque es el rostro de la chabacanería, es el rostro de la bajeza, es el rostro de la miseria humana. Es un ser infeliz y es un ser absolutamente deplorable, es un cadáver viviente, es la ruina. Y ese ser lo nombraron ministro de Educación de Venezuela. Mire, yo no puedo con eso. Yo no puedo con eso porque yo soy profesora universitaria, he sido educadora toda mi vida y yo con eso no puedo. Así que yo tengo que decirlo. Esa señora, si es ministra de Educación, definitivamente habría que abandonar las escuelas hasta tanto se recupere la democracia. Ningún ser libre, ningún ser pensante, ningún ser con un mínimo de ética puede aceptar que una sabandija como esa, que una criminal asesina, que una mediocre de ese tamaño sea ministro de Educación. Yo hago un llamado a Venezuela. Mire, estamos a las puertas de la transformación de Venezuela. Es imposible aceptar que eso pueda ocurrir en Venezuela. A estas alturas creo que no sé si se ha confirmado o no que esta mujer, que esta rata, que esta porquería vaya a ser ministro de Educación. Hago un llamado a Venezuela, exprésate y no permitas que esa lacra, que esa mediocre persona baja, ruin, con un alma envilecida y llena de odio, pueda dirigir los destinos educativos de la nación. Exprésate, pueblo. Seguiremos conversando de otras cositas porque el cambio viene y viene pronto, señores. Y claro que regresamos. No es que vamos a regresar, ya regresamos a la nación y vamos a regresar al poder. Que si no es en Miraflores, porque ustedes lo van a volar en un acto, tú sabes, de justicia y venganza contra el pueblo venezolano, lamentable. Pero el poder
no está en una silla en Miraflores, el poder está en un pueblo decidido a retornar a la democracia. Muy buenos días, mis amigos. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en esta jornada de narrar este proceso de cesar la usurpación del poder en Venezuela. Gracias por sus comentarios. Seguiremos conversando. Buenos días.